Muy buenas noches, bienvenidos a esta tertulia entre amigos. Soy Noel Pérez de Tudela y esta noche con nosotros vamos a tener unos amigos para tener un debate, una tertulia, como son José Munuera, buenas noches, Juan Valero, buenas noches, y Pedro José Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Como les decía, vamos a hablar de temas de actualidad que importan o creemos que importan al municipio de Totana y a los totaneros. Y bueno, antes de nada me gustaría que os presentarais también a nuestro público y nos dijerais un poco pues vuestro pequeño, un mini currículum. Entonces vamos a empezar contigo, José. Muy bien. Me gustaría que te presentaras también para que nuestros espectadores pues supieran con quién vamos a hablar. Pues mi nombre, como ya has dicho, es José Munuera. Soy empresario y bueno, me dedico a una empresa que monté hace 14 años. Tengo 55 años, estudié ingeniería técnica, mecánica en Cartagena y básicamente mi vida profesional la he desarrollado en 2 multinacionales y bueno, toda mi vida trabajando hasta que inicié mi actividad como empresario hace 14 años. Sí, tampoco tengo mi currículum es muy escueto, pero bueno, tengo una experiencia dilatada y pienso que puede aportar algo positivo a este debate. Muchas gracias. Juan Valero. Bueno, pues nada, mi currículum es más sencillo todavía. He sido profesor toda la vida, casi toda la vida, porque antes de acabar la carrera ya estaba dando clases en los veranos. Profesor de filosofía, he estado en varios sitios, sobre todo en el Juan de la Cierva de Totana, donde me jubilé hace un par de años. Entonces ahora pues me dedico a la huerta, a la familia, a leer, en fin, a la buena vida, que dirían, ¿no? Pero después de 37 años de dar clases, eso también. Y por último, Pedro José Sánchez. Bueno, pues mi nombre completo es Pedro José Sánchez Pérez, yo tengo 22 años y bueno, es decir que mi ficha de experiencia es mucho más angosta que la de mis compañeros, obviamente por razones de edad. Y bueno, yo actualmente me encuentro estudiando la carrera de arquitectura en la Universidad Politécnica de Cartagena y de cara al futuro, pues de forma inmediata y directa, acabar la carrera y ver lo que se presenta. Muy bien, pues hechas las presentaciones, ya nos conocemos todos y ustedes también en su casa. Y vamos a plantear el primer tema con el cual vamos a abrir esta tertulia, que es un tema que últimamente está de rabiosa actualidad, que se diría en Totana, que es el tema del tráfico, y dentro de ese tráfico el tema de los pasos de peatones, los pasos de cebra, que han sido pintados con los colores de la bandera del LGTB, del colectivo de lesbianas y homosexuales, etcétera. Y pues nada, me gustaría conocer primero vuestra opinión en cuanto a este punto en particular y también en cuanto al tráfico en Horas Puntas o en el núcleo de Totana o en sus mediaciones, polígonos, accesos. ¿Quiere empezar alguien? Que empiecen los técnicos. Que empiecen los técnicos, ¿verdad? Claro. Bueno, puede empezar José. Bueno, Por veterano te damos la palabra, José. Bueno, pues mi opinión en cuanto al tráfico en Totana es la que, con 55 años, como he dicho que tengo, tengo la misma que tenía hace 30 años. Lo que pasa es que hay muchos más coches. Es decir, el parque automovilístico se ha disparado, la población en Totana también ha crecido mucho, y si a eso le unimos a que las infraestructuras, básicamente el cambio más sustancial que podemos decir es el desvío de la carretera, digamos, que va del polígono hacia la variante norte, que se llama. Por lo demás, pues corregidme si me equivoco, pero pienso que no hay unos cambios que digas tú, bueno, se ha podido aligerar el tráfico de alguna forma. Entonces es difícil sacar donde no hay, es decir, cuando no ha habido una planificación pensando en lo que podía venir a largo plazo. Yo pienso que quien esté al mando ahora de tomar ese tipo de decisiones, pues lo tiene bastante crudo, ¿no? Como podríamos decir. Y pienso que son soluciones difíciles las que se pueden aportar ahí, porque es que los números no cuadran.
Yo como consuelo puedo decir que conozco otras ciudades de la región bastante bien y que el problema que tiene Totana no es único, es un problema muy generalizado, por lo menos aquí en Murcia, en lo que yo conozco, es muy generalizado. Lo que pasa es que hay algunas ciudades en Murcia que tienen alguna avenida por el centro que de alguna forma desahoga un poco, aunque al final todo el mundo confluye ahí, y eso en Totana quizás el único punto que hay que pueda reunir esas características es la Rambla. A mí, personalmente, hace ya mucho tiempo y bueno, y esto también se le ocurre a mucha gente, pero bueno, yo esto lo pensé hace por lo menos, no sé, como 30 años así, de la Rambla que estuviera cubierta. Soterrada, sí, la Rambla soterrada y que hubiera una vía de norte a sur en toda la ciudad, una doble vía como mínimo, y dejar un paso en el centro, digamos, para el paso peatonal. Pienso que una obra que si se hubiera cometido hace ya tiempo, aunque hubiera sido por fases, pienso que sería una forma de alguna forma paliar, aunque el problema es prácticamente imposible de eliminar, pero paliarlo, porque aumentando las vías en las que el tráfico pudiera ser más fluido, aunque al final todo el mundo confluiría ahí, pero sería un desahogo. La cuestión es si esa infraestructura es una infraestructura que hubiera sido interesante acometerla en la ciudad, ¿por qué no se ha acometido? Si es que se valora que fuera positiva, ¿no? Pero entonces ahí entraríamos en otra serie de disquisiciones, como podría ser, por ejemplo, pues el hecho de que en Totana, pues en Totana ni en ninguna ciudad de España, pues los concejales sean de distrito, del barrio, sino que los concejales representan a los partidos, ¿no? Y los partidos representan los intereses de los propios partidos, no los intereses de los ciudadanos. Si representaran los intereses de los ciudadanos, pues a lo mejor, pienso que malgastar el dinero en cosas que a corto plazo sí que quedan muy bien a la hora del postureo, a la hora de ciertas cuestiones, pero a largo plazo no sé hasta qué punto benefician a la sociedad. Entonces quizás esa falta de mira de acciones a largo plazo, de planificación, es lo que nos ha llevado a lo que tenemos hoy. También pienso que el haber sumado muchas calles céntricas a hacerlas peatonales, ensanchar baldosas para el tema de peatones, hacer direcciones únicas, intentando regular ese tráfico de entrar por un sitio y salir por el otro para que no sean doble sentido y evitar atascos, también ha ido mermando o eliminando las posibles vías, como también proponías tú, de la Rambla, de soterrar o tapar esa Rambla, aunque ya en su día se hizo hacerla una para cada sitio, o sea, un sentido para cada lado, pero aún así pienso que también las distintas calles que se han hecho peatonales, se han agrandado las aceras, se han dejado en sentido único, también hacen más difícil ese proyecto, o sea, esa propuesta que nos decías. Juan, ¿tu opinión sobre este tema? Pues vamos a ver, mi opinión difiere un poco de la de Pepe, en el sentido de que, vamos a ver, cuantos más coches, cuantas más opciones tengas de viabilidad en una ciudad, más coches va a haber. Yo creo que ahora mismo el urbanismo más actual y más de cara al futuro, lo que se está planteando no es cosas que podría estar bien en un momento dado, como abrir la Rambla, soterrarla para que pasen los coches, sino más bien dejar los coches fuera de la ciudad. Sí. Cuando digo dejar los coches fuera de la ciudad... Dejar el casco urbano totalmente peatonal, no 100% peatonal. No digo totalmente, no digo de un día para otro, pero evidentemente tenemos problemas medioambientales cada vez mayores y no vale decir, eso en las grandes ciudades o en México DF o en Pekín, no, es que cualquier humo que se echa a la atmósfera va de un lado para otro, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir convenciendo a la gente. Y convenciendo a la gente didácticamente, desde las escuelas, en charlas, en ciclos, en lo que sea, pero también un poco teniendo un poco de arrojo y de coraje desde el punto de vista del ayuntamiento para ir poniendo medidas que vayan haciéndole ver al ciudadano que el coche, que es de uso particular, no significa como en el agua, de que yo me puedo pagar el agua y voy a derrochar toda el agua que quiera. Pues mire usted, no. El agua que usted derroche le está faltando a otro o está haciendo que otra gente no pueda beber agua, ¿no? O que se encarezca. Y con lo del coche particular ocurre lo mismo. Cuando hablemos del AVE y del tren, insistiré un poco en lo mismo. Yo creo que es cuestión de entrar en la mentalidad en donde han entrado ya
muchas ciudades en el mundo, y en España también hay algunas experiencias. Creo que Pontevedra y una ciudad en el País Vasco, ahora mismo no me acuerdo, Vitoria, van muy por delante de las demás, pero se trata de coger menos el coche, dejar el centro lo más peatonal posible y desde luego diseñar un tráfico, racionalizar el tráfico para que direcciones únicas, pero también las aceras se tienen que ensanchar, porque una madre con un niño, porque un anciano, porque un impedido, porque una embarazada, no pueden ir por muchas calles de Totana, porque es que no hay... Porque de pronto tú estás muy bien y muy sano y te rompes una pierna y tienes que llevar muletas y no puedes pasar. Y eso se lo ha quitado el tráfico y los coches a las aceras. Entonces, yo creo que, aunque se tiene que racionalizar e implementar muchas medidas para hacerlo más transitable, yo creo que realmente cara al futuro lo que hay que hacer es coger menos el coche, utilizarlo mucho más racionalmente, mentalizar a la gente. Y si en un momento determinado alguna gente se incomoda, debe haber concejales y alcaldes valientes que digan no, es que el futuro va por aquí, tenemos que contaminar menos, tenemos que coger menos el coche, tenemos que... Porque claro, cuando uno va en el coche va a lo suyo, ¿no? Pero cuando uno va andando ya piensa, coño, es que por esta acera no puedo. Que yo voy con el coche, pero cuando voy con mi padre, cuando voy con mi mujer embarazada, cuando me he roto una pierna no puedo pasar. Entonces yo creo que la cosa tiene que ir por ahí. Son cuestiones, pienso por lo que comentas, son cuestiones más de educación, de civismo, de hacer ese uso... Pero también de valentía del concejal de tráfico y de un diseño junto con la policía, y si hace falta técnicos externos, de la concejalía de medio ambiente, de la implicación directa del alcalde. Yo creo que ahí, como han hecho en otros sitios, y si en la región de Murcia no hay caso, pues lo tenemos que sentir, pero en otros sitios sí, que repiensen un poco el tráfico en el sentido más medioambiental de la palabra y también de calidad humana. Vale, te recuerdo también que vivimos en Totana, es una ciudad, pero nosotros lo decimos nuestro pueblo, y queremos ir en coche o, como bien decías, cuando tenemos un impedido, tenemos una persona mayor, queremos dejarla en la misma puerta. De hecho, es conocidísimo de muchísimos, vamos al estanco, vamos a la farmacia, vamos al colegio, todas las mañanas en la puerta del colegio hay cortes o mini cortes o aglomeraciones de tráfico porque todas las mamás, todos los papás quieren dejar a su niño en la puerta del colegio, no quieren aparcar 50-100 metros más atrás y llevar a su niño por esa acera andando, quieren aparcar en la puerta, darle el besito, venga, hasta luego, nos vemos más tarde. Entonces, por eso te decía que creo que es una cuestión más de educación o de civismo el de en nuestra ciudad, en nuestra Totana, utilizar el coche no he tenido ninguna de las cosas que dices que veo que es un proyecto a largo plazo. Educativo y político. Correcto. Antes de darte un pequeño punto, dejamos que Pedro exponga su... Sí, claro. Que Pedro se ponga su granito de arena y hacemos una pequeña parte de réplica, ¿vale? Bueno, yo creo que lo que voy a exponer va un poco en la línea de lo que ha dicho Juan, pero también comparto cierta parte de la argumentación con José. Hay una fórmula que se trata en el urbanismo moderno que reza algo así como que coches atraen más coches. Esto quiere decir que si planteamos que la solución de reducir el tráfico sea abrir más vías para su circulación, en realidad lo que estamos haciendo es atraer un modo de vida ligado al coche. Y esto quiere decir que a medio y largo plazo el parque automovilístico va a aumentar y nos vamos a encontrar con un mismo problema. O dicho de otra forma, bueno, no dicho de otra forma, sino puntualizando sobre algo concreto que se ha mencionado, que es la construcción de variantes. Esto, aunque Totana sea un municipio de 30.000 habitantes y no se puede comparar con grandes aglomeraciones como Madrid o Barcelona, podemos compararlo a nivel de infraestructura, cambiando un poco la escala, en el sentido de que podemos ver en Madrid que se han construido a lo largo de estas últimas décadas pues bastantes radiales, bastantes desvíos que entran a la ciudad, pero sin embargo no han paliado el problema de tráfico, porque digamos, y para resumirlo y para que para los espectadores lo entiendan bien,
es como colocar varios embudos sobre el cuello de la misma botella. Es decir, se aumenta la capacidad de recepción de la ciudad de automóviles, pero la dinámica interna de la ciudad es la que es. Y por tanto ahí surge un problema. Yo creo que el problema que surge en Totana con el tráfico no es ajeno tampoco a ninguna otra ciudad de la misma dimensión, la región de Murcia, incluso mayor, como apuntaba muy bien José. Y el tratamiento de ese problema tiene que ir muy en la línea de un cambio de concepción del tipo de ciudad que se tiene que habitar y sobre todo del modo de vida. Hasta que lo que estamos viendo es que es insostenible en ciertos puntos de la ciudad, en ciertas zonas, habitar ligado al coche o un modo de vida muy ligado al coche. Y aquí tenemos que introducir fórmulas que ya se han introducido pues, en otras ciudades. Yo creo que Holanda, a nivel europeo, que siendo el país más densamente poblado del continente, ya ha empezado a aplicar este tipo de fórmulas y ha conseguido hábitos de vida realmente significativos. Las imágenes que vemos ahora mismo de muchas ciudades holandesas son de todas las personas desplazándose en bicicleta, los coches apenas circulan por los centros de la ciudad y el transporte público, digamos que consigue una intermodalidad bastante buena entre los focos clave dentro de la dinámica de la ciudad. Pero Holanda, en los años 60, y se pueden buscar imágenes en Google, sin ir más lejos, todas las calles de Ámsterdam estaban saturadas de coches. Digamos que a Holanda este gran problema que presenta el automóvil ya se le presentó hace décadas. Y la solución que se ha ido dando ha sido paliativa de reducción del tráfico y al final lo que se ha conseguido es un cambio en el modo de vida. El problema que yo creo que nace en la extrapolación de ese modelo a Totana, o no problema, sino punto que hay que tener bastante en cuenta, es que si se decide la peatonalización de unas calles o prescindir del vehículo en ciertos puntos, hay que hacer un estudio bastante escueto de qué alternativas de transporte se ofrecen en aquel entonces. Es decir, si decimos que, por ejemplo, en un radio en torno a la iglesia de 400 metros no van a entrar vehículos y solo se va a dejar, por ejemplo, el paso por la fuente hacia la Rambla, ¿qué alternativa de desplazamiento vamos a dejar a toda la gente que habita en esas zonas? ¿Tenemos alguna posibilidad de introducir un modelo de transporte público o de pensar, pues vamos a crear un parque de motos, de bicicletas que caen en el típico tráfico? Perdona que te corte, pero ya son varios equipos de gobierno a lo largo de la trayectoria de Totana que han implantado el bus urbano, las bicicletas aquellas que había en la puerta de la sacristía y en algunos puntos en el pabellón, y ninguno no tuvo éxito. Claro. Y además el transporte público, o sea que se puso un bus urbano con distintas paradas que le decían el bus fantasma, porque como ustedes recordarán, pues quitando el Día de los Santos o algún día más concreto de alguna festividad, el autobús vagaba por Totana solo con el consecuente gasto que se quiso mirar bien, imaginó, y al final se tuvo un gasto. Lo de las bicicletas que se pusieron, igual fue un gasto, o sea, una movilización, unas partidas presupuestarias bien subvencionadas o no, y al final eso todo quedó en... Sí, pero es que es lógico, porque ese tipo de programas sí que apuntan a lo que debe ser la ciudad en el futuro, pero en el momento en el que se implantaron todavía no había un problema urbano, digamos, palpante que debía solucionarse sí o sí con ese tipo de transporte. Quiero decir, cuando existía el bus urbano, el que más, el que menos en Totana tenía su vehículo y yo creo que no tenía problemas de desplazamiento. De hecho, creo que hoy en día aún y se podría decir que no existen los problemas. Van a existir de cara a futuro sí o sí. Y en la cuestión de yo creo que sí existe el problema. Sí, porque existe en horas puntas, claro. Y luego lo que comentaba también de que estamos muy ligados al coche, muy habituados a parar en la puerta de... Quiero bajarme, como decía, en el estanco, en el colegio, en la farmacia, en el ambulatorio, hasta la iglesia. Vemos prácticamente que la gente viene y aparca en el ayuntamiento. O sea, ya no nos importa, al margen del tema de comercio, que también se ve afectado en parte por estas medidas que si se tomaran, el conglomerado de comercios
del centro, si se dejara solo peatonal, pues hay mucha gente que se queja de que no podrían venir los clientes, bueno, también según qué líneas de negocio. Pero bueno, eso creo que es otro Bueno, en realidad eso se responde fácilmente estudiando un poco o mirando por encima lo que han resultado las peatonalizaciones de ciudades como, por ejemplo, Sevilla, o también algunas zonas de Barcelona, que realmente los comercios no se han visto afectados, sino que muchos de ellos han incentivado su actividad. Pero tenemos que recordar que vivimos en Totana y que tenemos una cultura o una educación vial, que lo que digo, vamos muy ligados al coche, a querer aparcar. De hecho, ya hay bastantes conflictos con el tema de la hora, de que si no se puede aparcar aquí, que si ahora le han puesto esta calle de la hora, que si ahora la han hecho para residentes y no puedo aparcar ni con ticket ni sin ticket. Por eso digo que ese tema ahí nos podemos extender. Está claro que hay una cuestión de escala que habría que estudiar hay bien. Muchos frentes abiertos y ninguno claro. Bueno, le voy a dar el paso a José, que quería hacerle una réplica o un apunte. No, porque ya lo ha dicho él, que al final hay que hacer varias cosas, o sea, no hay una gran solución. O sea, el problema de los grandes problemas es que no se solucionan con una gran solución. Normalmente un gran problema se soluciona con muchas pequeñas soluciones, y todas esas pequeñas soluciones unidas consiguen paliar o a veces solucionar el problema. Entonces, sin duda que los ciudadanos, los totaneros en este caso, porque estamos en Totana, no somos conscientes del poder que tenemos. Es decir, este tipo de problemas confiamos en que nos los va a solucionar alguien. O sea, va a llegar alguien, normalmente un político, un equipo de gobierno, entonces los ciudadanos pensamos que un político o un equipo de gobierno nos va a solucionar un problema, y eso claro, uno se va acomodando y se sienta y espera que le solucionen el problema, ¿no? Que le cubran la rambla, que se puede hacer, ¿vale? Que peatonalicen ciertas calles, que se termine, por ejemplo, de hacer una circunvalación rodeando toda la ciudad, ¿sí? Ese tipo de cosas, bien. Pero al final hay un componente fundamental, que es el poder del propio ciudadano, es decir, el poder que tenemos nosotros en nuestra mano. Y ese poder consiste en, por ejemplo, lo que has comentado antes, o que ha comentado también Juan, es decir, valorar, ser capaces de valorar cuándo necesitamos el coche y cuándo no. Es decir, yo no me quiero poner como ejemplo, pero yo, por ejemplo, aquí a esta tertulia he venido en bicicleta. Yo siempre que bajo al pueblo pienso, ¿necesito el coche? No lo necesito. Es decir, pero que eso no me quiero diferenciar de nadie. Sí, es decir, ejemplo, voy a hacer la compra, necesito el vehículo para llevar la carga. Voy como a esta tertulia, pues con y una es que el pan se pues, puede comprar también con la bicicleta, es decir, depende de la destreza que pueda tener uno, pero más o menos... O el volumen de compra o el volumen de... se pueden hacer más cosas de las que parece. Una diferencia que sí que se observo, es decir, Totana no se parece a Holanda en una cosa, y es que Holanda es todo plano, y en Totana pues están las cabezuelas, está la Cruz de la Misión. Es decir, aquí en Totana hay un desnivel del orden de unos 60 metros o 70 metros entre las cotas, digamos, más o menos del pueblo, o incluso más, yo diría que incluso más. Pero bueno, claro, eso no pasa en Holanda. Yo, por ejemplo, cuando voy por la zona de la Vega Baja, que ahí es todo plano, incluso por la zona ya de Murcia, de los pueblecitos que hay alrededor de Murcia, se ven bicicletas. Aquí ves bicicletas los domingos y los sábados cuando la gente sale a montar en bicicleta. Luego yo creo que esa bicicleta es que valen mucho dinero o no sé, pero la guardan y ya no la usan nada más que el domingo, que también lo respeto porque al fin y al cabo pues es un deporte, ¿no? Pero yo he hecho en falta más bicicletas y he hecho en falta la capacidad de cada ciudadano de aportar su pequeño granito de arena para solucionar un problema que es de todos. Es decir, no sentarnos y esperar a que a alguien se le ocurra algo que en Totana yo lo veo muy complicado, que una sola cosa sea capaz, porque aquí se ha probado todo, se han probado semáforos, se ha probado transporte público, se han probado mil cosas, pero al final los números no cuadran. Es decir, el espacio que hay disponible para que circulen los coches y circulen las personas no da para que en ciertos momentos esas personas y esos coches puedan circular. Entonces, que a través de la educación, como ha dicho Juan, se estimule el uso de vehículos, de motocicletas, de ciclomotores, de bicicletas, es decir, vehículos que ocupan menos espacio y en función de las posibilidades de cada uno, pues pueden dar esa solución. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, desde luego. Efectivamente, lo de que cada ciudadano tome conciencia es fundamental. Y el hecho de que tú hayas venido en bicicleta o otra gente se desplace andando está muy bien, creo que es básico. Creo que en los colegios... Vehículos ecológicos no los hemos nombrado, pero el coche eléctrico, la moto eléctrica, también podría ser una pequeña o el primer paso para intentar dejar el centro de Totana sin humo,
ya que vehículos, como bien sabemos, por diversos temas, tiene que haber vehículos para poder transportar, para poder, como decíamos, esa compra, si vas a comprar una barra de pan, sí puedes ir a la bicicleta, pero si vas a hacer una compra más grande, necesitas un vehículo o algo que pueda transportar más grande. Pero está claro. Perdona, es que estaba en el uso de la palabra. Sí. Que la iniciativa individual es fundamental, tomar conciencia es fundamental, a nivel individual. Pero hace falta cosas, pero hay otras cosas que son, para eso está la educación y para eso está la política, para eso. Es decir, la educación y la política tienen que ir en la dirección de repensar el tráfico y dar una solución como se le ha dado en Holanda. Yo he estado hoy en Orihuela, me he acercado al río y venía sucísimo. Tío, coño, si por Murcia pasa bastante limpio ya, ¿cómo es que de Murcia a Orihuela está hecho un dolor? Hace 30 años o 20 años, cuando pasaba por Murcia, todo el mundo decía, joder, esto ya es irrecuperable. Se recuperó. En Londres, en los años 60 y 70 del siglo pasado, el Támesis, eso era un desastre y ahora va limpio. Es decir, se pueden hacer las cosas. Lo que pasa es que para eso hace falta educación, hace falta planificación, hace falta también creatividad y hace falta urbanistas como en la línea que él ha sugerido, técnicos, que sepan un poco por dónde van las cosas y luego también no implantar al ciudadano cosas que sean muy abruptas, ¿no? Pero hacerle caer en la cuenta de que es por su bien, por el bien de sus hijos, por el bien de las enfermedades de las personas que tienen problemas respiratorios y que es para un bien común. Y yo creo que tiene solución. No vale decir, como tú estás insistiendo, y perdona que no vale insistir, creo, en el derrotismo de decir es que los totaneros queremos ir en coches de los sitios. No, sí, yo no insisto, digo que es una educación que es real, es un problema que es real. Eso no es una educación, es una inercia. Bueno, pues una inercia, seguimos todos los totaneros. Es una inercia. Me incluyo, igual que vosotros en algún momento puntual, os tenéis que incluir. Es una inercia porque no hemos sido educados vialmente. Ahora hay que entrar a saco en esa Ni los políticos que ha habido tampoco nos han dado esa solución para solo educarnos automáticamente. Un toque de atención. Ya es hora de que se vayan poniendo con este tema, que como él ha dicho, todavía solo en las horas puntas no está apareciendo, pero en cuestión de 5 o 10 años va a ser un problema muy serio. Y cuanto antes se ataje, pues mejor. Perfecto. Bueno, dentro de este tema, de esta temática del tráfico en Totana, como os comentaba, sabéis que hace poco se han pintado en el centro del pueblo unos pasos de cebra, unos pasos de peatones, con los colores, como decía, de la bandera arcoíris o la bandera arcoíris, en el cual no sé vuestra postura sobre esta iniciativa, sobre todo en el tema vial, ¿vale? A mí me interesa que me comentéis vuestra postura sobre el tema vial, sobre el tema... pues no sé si estáis al tanto de legalidad, no legalidad, porque como decorativo, como apoyo a un colectivo, como podría ser, como si se dice, pintar verde rosa por el cáncer, o como la fachada del ayuntamiento cuando se le ponía el foco de distintos colores según el colectivo que se apoyara, de este tema sobre todo que afecta, o por lo menos donde primero se ha hecho en el centro, en este centro entre la iglesia, la fuente, el ayuntamiento. ¿Cómo veis o qué os parece, cuál es vuestra opinión al respecto? José, empezamos por... Bueno, empezar por José, perfectamente. Venga, por José. A ver, yo en estas cuestiones de hacer guiños a cierto tipo de colectivos, correcto, la verdad es que es una cosa que personalmente pues lo veo típico del postureo de los políticos, sinceramente, porque yo pienso que el colectivo gay es que yo pienso que ni siquiera, es decir, de alguna es un grupo, o sea, al final somos los mismos, es decir, no hay diferencia entre una persona, o sea, las inclinaciones sexuales que puede tener una persona son personales y respetables y forman parte de la libertad, pero la libertad con mayúsculas, porque libertad solo hay una. O sea, cuando empiezan con la libertad sexual, la libertad de credo, la libertad, es decir, al final hay una libertad que es la libertad colectiva. Es decir, yo no puedo ser libre si los que estáis aquí no sois libres. Es decir, si yo soy libre de expresar lo que quiera expresar aquí
y los demás sois libres de expresar lo que también queráis, de alguna forma aquí se respira libertad. Pero si alguno de los que estáis aquí o estamos está cohibido y no dice, no puede decir lo que piensa, yo no me puedo sentir libre. Entonces yo me puedo sentir libre si cualquier persona, sea gay, sea lesbiana, sea heterosexual, sea lo que sea, puede expresar su libertad sexual con toda tranquilidad. Y yo pienso que eso es la integración. Pero cuando empezamos a diferenciar que si el colectivo tal, el colectivo cual, el colectivo no sé qué, yo eso la verdad es que no lo entiendo. Es como el colectivo de discapacitados. Entiendo que hay problemáticas que requieren una atención especial, ¿vale? Pero pienso que las personas que son gay y lesbianas están perfectamente integradas en la sociedad y no hay por qué hacer ninguna distinción así especial. Esa es mi opinión. Y del tema, bueno, ahora escucharé vuestras opiniones. Como bien sabéis, esto es una tertulia entre amigos, podemos hablarnos, interrumpirnos, o sea, tenemos un turno de palabra, pero podemos divagar un poco de los unos a los otros. Yo principalmente os preguntaba más bien, aunque me gusta tu aclaración, tu postura, sobre el tema vial, o sea, sobre el tema de seguridad, por ejemplo, legislación, o sea, ese guiño que se le hace al colectivo gay, como bien te refieres, de esa libertad, lo veo muy bien, pero de cara a que, pues voy a plantear una situación, os planteo los tres. Según la legalidad se escuchan, se oyen chascarrillos, todo el mundo da su opinión, de que legalmente si hubiera un accidente en ese paso de cebra, en ese paso de peatones, podría haber algún problema de cara a que el seguro, ese accidente fuera más o menos legal o ilegal, por cosas que se han oído y comentado. Ya digo, no digo que sea legal o que sea ilegal, no lo sé. Lo digo porque el primer día se pintaron de colores y al día siguiente se le pintaron unas franjas blanquitas para que estuviera dentro de una legalidad o dentro de un código que parecía, en las redes sociales ponían mucho que según el código civil o el código de la educación vial, X fulano, tenía que ser blanco, si no, no era un paso de peatones, un paso de cebra. ¿Qué opináis, Pedro, por ejemplo, sobre este tema? Bueno, yo en primer lugar creo que lo que suscita más interés de este tema es algo aparte de la seguridad vial, pero bueno, pero por eso quiero llevarlo por el tema de la educación, o sea, de la seguridad vial, perdón, porque el tema de hacer el guiño, el apoyo, porque sea la semana de, como he dicho, lo podrían haber pintado de rosa por el cáncer de mama, o verde por el cáncer en general, o de otro color por otro colectivo, otra asociación. Por eso digo que el tema de pintar un paso de peatones, que hasta donde vosotros entendéis, ¿cómo lo veis? Pues mira, ahora mismo, finalizado ya el pintado de los pasos, lo que tenemos es básicamente un paso de franjas discontinuas, bueno, con colores en medio no, porque eso realmente no importa. Eso iría en la línea del tipo de pavimento, que puede ser asfalto, podría ser baldosín rojo, podría ser... sí, los distintos pasos de peatones que estamos acostumbrados a ver. Sí, podría ser otro tipo de calzada, o sea, el color que haya en medio de las marcas da igual, se haga con pintura, se haga con otro tipo de cosas. Ahora lo que tenemos pues es un paso de peatones que está homologado por la ley, que se encuentra en ciudad, bueno, en Totana no tenemos muchos ejemplos, creo que solo tenemos un ejemplo con la especie de carril bici que hay en la rotonda de los franceses, pero está en muchas ciudades como en Murcia, como en Cartagena o en Lorca, y en otras muchas ciudades al final de la geografía española. Y la acción de añadir color a un paso de cebra realmente no es ninguna novedad en nuestra geografía. Hay municipios como Torrelodones en los que se han acometido trabajos de este tipo y no han supuesto ningún tipo de problema para la seguridad vial y tal, porque sí que se ha cumplimentado alguna de las premisas para que se siga considerando un paso de cebra. O se han dejado las franjas blancas o se han dejado los extremos de las bandas a modo de cuadrado, como se ha hecho en Totana, o directamente pues se han hecho otro tipo de diseños con franjas blancas pero cambiando un poco los ángulos. Pero el caso es que yo creo que no pone, bueno, es que es notorio que no pone en peligro la seguridad vial ahora mismo. Eso era algo que se comentaba cuando todavía no estaba realizado el pintado definitivamente. De esos picos blancos, ¿verdad?
Sí, cuando todavía, de hecho, había un tramo que seguía blanco porque la obra no se había cometido del todo. Así que yo creo que no, o sea, no presenta ningún tipo de riesgo en la seguridad vial y yo creo que no hay mucho debate en eso. Ya se podría hablar del gesto, de lo que ha supuesto a otros niveles y tal, pero en cuanto a seguridad vial, yo creo que... ¿En tu posición, Juan? Estoy totalmente de acuerdo con él. Si hay rayas discontinuas, pues no hay ningún problema. Que sea blanca, que sea roja. Hay pasos de peatones que son blanco y rojo y un rojo muy fuerte. O un blanco muy brillante. También eso podría y no. Por tanto, como él ha dicho, la cuestión no está ahí. La cuestión está en lo ideológico. O sea, quien en las redes sociales dice es que no es legal, es que tal, pues sí, es legal. Es que somos el único pueblo de España, pues no, está en Torrelodones, hay cosas en Cartagena, en Murcia y en otros muchos sitios. Lo que pasa es que en las redes sociales, y eso está muy bien porque nos hace más libres, pero también a veces, pues es que en las redes sociales se dicen muchas cosas, ¿no? Sí, arden y... Muchas cosas quiere decir que es que antes la mentalidad de los pueblos, ¿no? Y tal, coño, es que todo es comidilla, y uno quería salir de esa mentalidad de comidilla, pero es que las redes sociales se están convirtiendo también en una comidilla. Yo recuerdo el caso más flagrante de este niño de Almería que murió, ¿no? Cómo la madre tuvo que salir y decir, por favor, no hace falta que defendáis más a mi hijo diciendo disparates, ¿no? Ya está bien, ¿no? Y yo creo que en las redes sociales está muy bien, uno tiene toda la libertad de decir lo que le dé la gana, pero que se dicen muchas tonterías. Y sobre todo es que nos quedamos en cosas que son completamente secundarias, insustanciales y en matices. ¿Por qué no vamos a las grandes cosas? También en las redes sociales. Le damos importancia a temas que no lo son. Claro. Perdona que te corte. Vamos a hacer una pausa y para escuchar unos comerciales, como siempre, ya que si no, no sería esto sostenible. Y volvemos enseguida con más debate y más tertulia aquí entre amigos. Buenas noches, continuamos con esta tertulia entre amigos en la que vuelvo a recordarles quién participa: nuestro amigo José Munuera, Juan Valero y Pedro José Sánchez, y aquí un servidor, Noel Pérez de Tudela, para, como estamos hablando en este primer tramo de esta tertulia, coloquio entre amigos, hemos tocado un par de temas de actualidad totanera. Y vamos a seguir pues con otro tema que creo que es también bastante importante de cara a que afecta a bastantes totaneros, o sea, bastantes vecinos de nuestra ciudad, como son los trazados de la línea de alta tensión y el trazado del AVE. Entonces me gustaría conocer vuestra posición, por supuesto, y también vuestro punto de opinión o si tenéis algún aporte para que quien nos pueda escuchar, pues apoyar tanto a esas plataformas que hay o darles, no sé, apoyo, solución o vuestro punto de vista simplemente. Entonces me gustaría empezar con Pedro, ya que parte de su estudio creo que lo está basando o lo quiere basar en el trazado del AVE. Pero bueno, tanto línea de alta tensión, que como bien sabéis, la noticia actual es que Lorca ha desestimado las alegaciones y va a seguir construyendo o seguir hacia adelante para construir esa planta fotovoltaica que al final tendrá que tirar esos palos, esos postes, esas torres de la luz con esos cables, que es lo que se intentaba evitar, esa línea de alta tensión. Pues Pedro, ¿qué tiene tu opinión sobre este tema? Bueno, ya que empiezo un poco introduciendo este debate, me gustaría sentar una base que creo que es fundamental para entender la problemática tanto de lo que supone la línea de alta tensión a nivel general para los totaneros, como lo que van a suponer las expropiaciones del trazado del AVE. Yo creo que habría que plantearse una cuestión muy importante. ¿Te refieres, entre la balanza en los pros y los contras, o los beneficios que nos va a traer tanto la línea, o esa supuesta línea de alta tensión, sí, los pros y los contras, y del AVE igual? Sí, que habría que cuestionar a la infraestructura en sí, más que el tipo de trazado que se va a hacer, por dónde se tire, es decir,
Habría que plantearse a nivel filosófico o a un nivel ya más tangible, como debería ser, hacia dónde, o sea, qué beneficio nos aporta a la mayoría de totaneros que pase una línea de alta tensión por parte de nuestro municipio, porque una planta de producción eléctrica tiene que hacer una tirada hacia un alimentador, o realmente qué beneficio directo va a suponer para el pueblo de Totana la línea de alta velocidad española. Y entrando en este cuestionamiento, podríamos seguir como por ejemplo, ¿por qué la inversión ferroviaria española va en la línea de construir este tipo de infraestructura que supone un coste bastante amplio, ya que pues supone expropiaciones, supone creación de nuevas líneas, etcétera? ¿Y por qué no invierte en un transporte que ahora mismo sí sería de uso de un sector mayor de la población? Y no solo estamos hablando de cifras poblacionales, sino directamente ya de núcleos de población que se beneficiarían, como es, por ejemplo, el cambio de las líneas de cercanía. Bueno, de la línea de los trenes, del tipo de tren, porque ahora mismo, junto a Extremadura, la región murciana tiene uno de los parques tiene el parque ferroviario más antiguo de... Sí, antiguo obsoleto, está bastante desgastado. Está bastante obsoleto, está desgastado, son trenes muy viejos, incómodos, lentos, y habría que plantearse por qué se hace la inversión en el alta velocidad, qué beneficio va a aportar a nivel regional que no pueda ofrecer el que se cambie el parque de cercanías, que se hagan unas líneas con otro tipo de trenes, que seguramente sería una inversión mucho más barata, pero mucho más beneficiosa a corto, medio y medio plazo, y creo que incluso largo. Y ese tipo de planteamiento también hay que hacerlo respecto al AVE. Luego sí que hay que entrar a analizar pues esta cierta jugada que ha hecho Adif con el cambio de trazado, que va a suponer para muchas familias totaneras que ahora están viendo cómo el trazado pasa por encima de sus casas, y irremediablemente si las obras pasan a mayores tendrán que verse en la tesitura de la expropiación y la compensación, pero el domicilio lo pierde. Y eso, y bueno, en este sentido me gustaría dar paso a mis compañeros, que creo que tendrán... Sí, os recuerdo que es una tertulia en la cual podemos hablar todos, no interrumpiéndonos, pero sí podemos, no hay que esperar ese turno de palabra tan estricto, ¿vale? Porque también el tiempo de la televisión es bastante limitado, y entonces pues si en algún momento cualquiera de vosotros está con el supuesto turno de palabra y quiere interrumpir o alegar o incluir algo, no lo veo problema. Pues si antes hablábamos del tráfico y decíamos que más facilidades para el conductor traía más conductores y más vehículos, pues un poco en el caso del tren pasa lo mismo. Es decir, vamos a ver, ahora mismo hay países, España ahora mismo es, creo que el primer país en autovías y autopistas de Europa. Alemania o Francia tienen menos red de autovías y de autopistas que España. O sea, que en España se han hecho en los últimos 15 o 20 años una cantidad faraónica de autovías y autopistas porque había intereses muy espurios, que además ha hecho que el Estado tenga que rescatar y pagar, ¿no?, autovías, autopistas privadas. Pues en el caso del AVE a mí me suena un poco a lo mismo. Es decir, nos están vendiendo la idea de que la alta velocidad, el corredor del Mediterráneo, etcétera, va a ser la solución a todo. Pues no, mire usted. Yo creo que si las autopistas están llenando cada vez más de coches, las autopistas, y además se está comprobando que hay que regular el tráfico, que hay que contener justamente la emisión de gases a la atmósfera, etcétera, con el AVE ocurre lo mismo. Empiezo diciendo que creo que el medio de transporte mejor y mejor para el medio ambiente es el tren. Pero efectivamente, como él ha dicho, habría que ver si el tema del AVE, ¿no?,
de grandes líneas de AVE que además no pasan por todos los sitios. Es que estamos en lo de siempre. El AVE va a pasar por donde más le interesa a ciertos sectores económicos que pase, y va a parar por donde mejor interese económicamente que pase. Vale, pero, y va a haber zonas en España donde no va a pasar nunca. Igual y de la misma manera que si no hubiera habido un impulso público en las líneas de ferrocarril en España, habría habido zonas que nunca habrían tenido ferrocarril porque son deficitarias. Pero es que, oiga usted, de hecho, si hay línea... la zona Murcia-Almería no podemos ir en tren a Almería. Pero vamos a ver, es que eso es una mentalidad muy economicista. Es decir, si digo, actualmente en cercanías tú no puedes ir a Almería. Pues claro, justamente. O sea, pero el AVE es lo de menos. Si tú le metes vías de tren, que además son el medio de transporte más ecológico, a las regiones, a las provincias y a las comarcas de un país como España, eso va a hacer que la economía se dinamice y que se dinamice mucho. Si tú metes grandes AVEs que van de un extremo al otro, ahí va a haber muchos beneficios económicos para un sector muy concreto. Pero el resto de la población lo único que va a hacer es sufrir los efectos justamente de que el AVE te pase por la puerta y no pare en tu pueblo. Por eso yo lo de las autopistas, el tráfico y el tema del AVE y el tema del tren lo veo en la misma dirección. Inversión pública para redes que ya están, como las redes de cercanía. Sí, mejorar lo que hay. Mejorar lo que hay, ampliar lo que hay de cercanía, para que la red pública... En los puntos deficientes, mejorar los puntos deficientes y si se trata de mercancías, mejorar la red de mercancías por tren ferroviaria en España, que podría transportar muchísimo... muchísimas mercancías sin necesidad de tener que recurrir al AVE. Yo creo que el AVE, de nuevo, ha sido un invento. Personalmente lo pienso porque además en Europa hay poco AVE. En España estamos otra vez a la cabeza. Estamos a la cabeza. Primero fue la autopista, ahora transporte de alta estamos velocidad. en el AVE. Como hasta hace 5 años o 10 fue el tema de los aeropuertos. En cada provincia un aeropuerto. Si puede ser en cada gran ciudad un aeropuerto. ¿En qué se está quedando todo eso? Si es que no hay aeropuertos para todo. Es que nos hemos gastado un disparate en aeropuertos, en autopistas y ahora en AVE. Pero eso no está revirtiendo en la población. Digo, en la mayoría de la población. Está revirtiendo en un sector muy concreto y en el postureo de los políticos de que efectivamente tenemos las mejores autopistas, tenemos las mejores líneas de AVE, pero que, vamos a ver, que esto no va de ese cachondeo de político, del postureo, de decir, es que yo lo he traído. No, mire usted, se trata de que hay unos dineros públicos que tienen que beneficiar sobre todo a la mayoría. Que si son lo más ecológico posible, mejor. Que impliquen mayor desarrollo económico. Entonces, yo es que literalmente creo que el AVE no es la solución. Y si a eso le añadimos que ahora mismo pasa por Totana, no va a parar en Totana y que además va a destrozar la vida de muchas familias, pues ya creo que es un poco desolador. Espero que tenga medio apaño y que los políticos locales hayan podido influir antes o ahora con el nuevo gobierno para que se remedie en lo posible. Pero yo creo que hace falta políticos a nivel nacional y regional con altura de mira para replantear todo el tema del tráfico y el tema vial ferroviario en España. José. Bueno, yo quisiera decir que la triste realidad de las infraestructuras en España, de la inmensa mayoría de infraestructuras, cuando uno ve el transcurrir del tiempo y tiene la suerte de tener ya una cierta edad y una cierta perspectiva, te das cuenta de que las infraestructuras que se han hecho en España, más que obedecer a los intereses de los españoles, obedecen a los intereses de las grandes constructoras. Y las grandes constructoras, que son las que pagan las campañas electorales, que son las que pagan, es decir, empresas como Ferrovial, por ejemplo, que paga comisiones en Cataluña, en fin, pues, demostrado por el juez, claro, que no es que lo esté diciendo yo aquí y me lo esté inventando. Y bueno, el caso de también los que hicieron el Canal de Panamá, por ejemplo, en el caso del Canal de Panamá tenemos un ejemplo de que intentaron aplicar lo mismo que hacían aquí, es decir, ir metiéndole demasía a la obra. Pero en fin, eso sería otra cuestión. La realidad es que las obras se han hecho más que al dictado de los ciudadanos, al dictado de las empresas que necesitaban construirlas. Y eso justifica, por ejemplo, que en España seamos el país del mundo con más kilómetros de AVE, más que Estados Unidos, más que, bueno, creo que China nos gana, y que, por ejemplo, yo, que tengo 55 años,
el tren que yo me montaba cuando era estudiante para ir a Murcia, ¿vale? Porque claro, Cartagena no podía ir en tren, porque si iba en tren, en autobús tardaba 2 horas, en tren ni lo miraba, porque eso era increíble, ¿no? Es decir, o sea, que no esté comunicada, bien comunicada, pues ferroviariamente una ciudad como Cartagena, con Lorca, por ejemplo, pues eso. Pero es que claro, se han pasado, yo estudiaba cuando tenía 17 años, 18, 19, y tengo 55, y él, lo mismo, o sea, nada más que las máquinas son más viejas, o sea, sí, vamos. Entonces, ¿tú cómo te explicas, cómo es posible que estén las mismas infraestructuras? O sea, la electricidad, los trenes eléctricos, eso llega pues hasta donde llega, pero claro, aquí no. Aquí los trenes eléctricos parece ser que no se han inventado. No, son de gasolina. Entonces, de la noche a la mañana pasamos de ir en burra a ir en cohete. Es decir, no tenemos una línea de cercanía. Yo, por ejemplo, algunos fines de semana tengo que coger el tren y tengo que estar muy atento porque, claro, no hay trenes todas las horas, hay servicios. Entonces, claro, eso, como ha dicho antes Juan, eso no incentiva el que se haga que se utilice el transporte público. ¿Qué es lo que se ha incentivado aquí? Pues bueno, pues aquí sería también otro tema, pero desde luego lo que no se ha incentivado es que la gente utilice los medios más rentables para el propio ciudadano. Porque quien ha tomado esas decisiones, pues realmente como no representaba al ciudadano, pues claro, no va a tomar decisiones de quien no representa. Entonces, volvemos al final, siempre volvemos a lo mismo. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Cuál es el origen del problema? Desde mi punto de vista, el origen del problema es que los políticos, Juan ha dicho antes que hacen falta políticos que nos representen. Porque políticos, claro, políticos tenemos de sobra. Políticos que nos sobra. representen, tanto en las ciudades como a nivel nacional. Políticos que representen al ciudadano, que defiendan los intereses del ciudadano. Diputados de distrito. Ahora, por ejemplo, estamos con el tema del AVE. El tema del AVE, Totana no tiene un diputado de distrito en las Cortes. Digo Totana y la zona, digamos, su ámbito territorial, ¿vale? El Guadentín, Aledo, Alhama, es decir, no hay un diputado al que nadie se pueda dirigir. Ellos son de la comunidad autónoma, ¿no? Que claro, luego tendríamos que llegar para qué sirve la comunidad autónoma, pero bueno, eso también sería otro historia. No voy a entrar ahí porque si no ya se va a alargar mucho la cosa. Pero sí, vamos a concluir. lo que sí quiero decir es que no tenemos un diputado de distrito. Entonces, los ciudadanos que están afectados por la vía del AVE no pueden dirigirse ni a un concejal de distrito, ni se pueden dirigir a un diputado nacional de distrito, ni siquiera a un diputado regional de distrito. Entonces, la única salida que tienen es juntarse y movilizarse e intentar defender sus intereses, porque nadie se los defiende. O sea, no han votado a nadie que defienda sus intereses. Y si en Totana hubiera un diputado en la nación, en el Congreso, que defendiera los intereses de Totana y de los pueblos de alrededores, no solamente de Totana, porque no tenemos la suficiente envergadura, esa línea estaría abierta y se podrían poner en contacto con él, independientemente de que fuera un partido de otro, fuera independiente, porque representaría a los ciudadanos de aquí, de la zona. Yo lo que le puedo decir a mis vecinos que están ahora mismo con esa problemática, que ahora mismo sí que tienen la opción de dirigirse al que ha sido nombrado recientemente secretario de Estado de Fomento, que es un murciano, Pedro Saura. No le representa desde el punto de vista de que ellos no le han votado, o sea, aunque hayan votado al PSOE, a él no le han votado, pero bueno, es murciano. Entonces yo diría, oye, dirigiros a esta persona, a Pedro Saura. Esta persona ahora mismo es el secretario de Estado de Infraestructura de Fomento. O sea, es la persona clave ahora mismo en esta cuestión. Entonces, es dirigirse a él y que, a ver, esa persona como murciano, si tiene, digamos, alguna forma de ver en qué medida este problema le puede buscar una solución. Pero claro, ya hay varios tramos que están hechos, están construidos, están a falta de solaparlos con los siguientes tramos. Como decía, infraestructura faraónica, porque en algunos sitios ha habido que hacer puentes gigantescos, túneles para atravesar montañas gigantescos, y de hecho conocemos que en Totana hay tramos que están ya prácticamente incluso criando malvas, criando matas, porque llevan desde su finalización parados. En La Hoya hay otro tramo, o sea, está todo parcheado a falta de unir esos tramos. Entonces ya la inversión está hecha. El AVE no lo vendieron como que es futuro, es progreso. Entonces, claro, aquí ahora mismo también tenemos la posición de que Murcia, por ejemplo, por el paso de si soterramiento sí, soterramiento no, ha paralizado obra y tal, pero claro, ahora mismo hay una obra que ya se ha desembolsado un dinero faraónico, como decíamos, que se han beneficiado a empresas distintas, aquí, pero los tramos que quedan, entonces esto ahora lo dejamos en barbecho, lo terminamos, a nadie le va a caer bien
¿El hacerlo por un lado o el hacerlo por el otro? Vamos a ver, la clave aquí está en tener a los medios de comunicación controlados. Si una vez que tú tienes a los medios de comunicación controlados, que no es este caso, no es la mesa esta donde estamos, pues, ¿qué pasa? Pues que a la gente se la va mentalizando. Que el AVE, que el tal. Sí, nos ¿vale? han vendido de que entonces eso es se van haciendo cosas que la gente dice, bueno, como yo lo he votado para que hagan, se supone que van a hacer por mí lo que yo no soy capaz de hacer, porque en eso consiste la socialdemocracia, es decir, básicamente eso. Entonces resulta que cuando me afecta, entonces cuando, uy, ¿qué pasa aquí? Sí, ese es el problema, es decir, claro, es lo que yo me refiero, de que mientras que hemos estado construyendo... Nosotros damos un cheque en blanco. Han estado construyendo trozos, y perdona que te interrumpa, José, es lo que te decía, mientras han estado construyendo esos tramos, esos tal, ay mira, están haciendo el puente o el túnel ahí en antes, pasado antes de tal. Ahí es donde está la trampa. No le hemos dado importancia. Ahora que ahí es donde está la trampa. Tú fíjate dónde han hecho los tramos. Lo han hecho en sitios, dice, bueno, a ver, no yo le digo prácticamente... Yo le adjudico esto a Ferrovial, por ejemplo, a quien sea, y ya tiene trabajo aquí para un año. Te mete aquí a 300 subcontratas, ¿vale? Porque al final las obras no las hacen ellos, que esa es otra. Si esa gente es la que se lleva la pasta, pero las obras las hacen empresas. Empresas que tienen 20 trabajadores, 50 o 60, que son las que soportan el esfuerzo importante de hacer eso. Ellos se quedan con la mascada y luego encima pagan a 180 días y luego si hubiera algún problema te lo tienes que comer. Eso sería otra dinámica que sería interesante de hablar. La injusticia que hay, que eso está fomentado por el propio Estado, porque claro, ellos son los que sueltan la pasta para las elecciones y todas esas cosas. Todo hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando tú tienes los medios de comunicación de tu parte, se crea la necesidad del AVE. Vamos a ver. Tú puedes creer que en Estados Unidos el país que tiene más talgo, o sea, el talgo, cuando Felipe González programó la línea de AVE, que tenía que ser con Siemens, porque claro, la Siemens es alemana y la socialdemocracia alemana es la que había metido a Felipe González en el ajo, y que claro, al final, todo hay que decirlo, ¿no? Entonces, resulta que claro, había que meter el AVE y el AVE tenía que ser con una máquina Siemens y un tren Siemens, porque claro, el talgo no valía. El talgo no valía. Cuando Estados Unidos está plagado de talgo, hay en Rusia, hay por todos sitios hay talgo. Es el mejor tren. Emiratos Árabes creo que somos. Es el tren más polivalente. Es el tren más polivalente del mundo porque el talgo podía circular por la vía que pasa por Totana con una reforma relativamente pequeña, a una velocidad muy considerable, pero claro, no tendríamos el chollo. ¿Cuál es el chollo de los AVE? El chollo de los AVE, él lo sabe. Construirlo sabe, pero más todavía es el mantenimiento. No sé si la gente no sabe que todas las noches tiene que pasar un tren especial por las vías de AVE para chequear que está todo bien. ¿Quién se queda con esas contratas? Pues lo mismo que con las de basura y las del agua, o sea, las tienen todas los mismos. Todas las contratas, yo no sé en España qué pasa. Es como vi el otro día lo de Arturo Fernández, del Congreso, el que tenía la contrata del bar del Congreso. Coño, resulta que todas las contratas, casi tenía un montón, las tenía él. Qué casualidad que todas las tiene el mismo. Llega una obra y todas las cogen los mismos. Entonces, dices tú, bueno, al final ya no vale tanta tele y tanta propaganda, al final ya dices tú, bueno, pero ¿qué me están contando esto? Porque claro, uno ve también. Y al final sale la verdad, y la verdad es que nos la quieren colar, y ahora los perjudicados, los ciudadanos de Totana, que están afectados por esa línea, al verlo en carne propia, claro, se tienen que movilizar, pero entonces viene la segunda parte. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A ninguna parte, no puedes ir a ninguna parte. Porque creo que estamos fuera no, es que no quisiera decir algo. Sí. Bueno, es que antes él ha dicho, no sé si tendría que ser un planteamiento filosófico, como he estado metido ahí en la historia filosófica. Yo creo que siendo muy directo, efectivamente el AVE, como tantas otras cosas, nos lo han vendido como progreso. Nos lo han vendido como progreso. Futuro progreso. Pero yo creo que poco a poco la gente se ha ido dando cuenta, y ahora mismo en Totana es un caso muy evidente, que eso obedece a intereses muy ajenos a la mayoría, a intereses muy ajenos a las ciudades y a los pueblos, a intereses muy ajenos a la ciudadanía. Entonces, la cuestión es, por definición, ¿es progreso todo aquello que favorece a la mayoría? ¿Es progreso todo aquello que favorece a la ciudadanía? ¿Es progreso todo aquello que respeta la naturaleza? Ahora, no es progreso que unos pocos se aprovechen del dinero de todos. No es progreso que unas empresas subcontraten a otras y que tengan que pagarle a los trabajadores 4 duros para poder sacar la obra para adelante. Eso no es progreso. Y yo creo que la gente se está dando cuenta. Progreso, todo aquello que favorece al ser humano y respeta la naturaleza. Eso es progreso.
Por eso el tren de cercanía es progreso. Por eso el Talgo, aunque le haga una vía más ancha o aunque mejore... Una doble vía, lógicamente. Eso es progreso. Y llegar con el tren a los sitios como Murcia-Almería, eso es progreso. Ahora, el AVE no es progreso. No, y eso lo tenemos planteado, fíjate, si ese dinero lo hubieran invertido en un trasvase para traer agua a Murcia, pero bueno, en otros menesteres, efectivamente, pero al final es lo que estamos hablando, que nos ha tocado, nos hemos dado cuenta tarde y ahora, como tú bien dices, ese progreso que podría haberse invertido ese dinero en hacer una doble vía, en traer un Talgo, en unir ciertos puntos y ya de esos puntos sí hacer un AVE, porque es más rentable, porque como decías de los aeropuertos, posiblemente ese AVE no será rentable durante X o muchos años, aparte de lo que haya costado construirlo y mantenerlo. Porque... A ese respecto, mira, a ver, quieren privatizar líneas, a ver cuántas líneas de AVE se están privatizando. Porque no es rentable, no es asumible los costes de mantenimiento que tiene un AVE, no es asumible, cuando sin embargo el Talgo es más que amortizable porque puedes compartirlo con mercancía, si llega el caso. Aparte el billete más económico. Se privatiza lo que justamente da beneficio a los privados y se socializa, que es una palabra que no le gusta a mucha gente, pero socializar significa que lo pagamos todos, se socializan las pérdidas. Bueno, yo quería acabar diciendo que en el tema del AVE, por ser muy concreto en Totana, yo creo que puede tener aspectos negativos y positivos, pero los voy a poner en positivo. Esos pros y esos contras. Esos pros y esos contras. Yo creo que ahora mismo los ciudadanos de Totana, bien a nivel de sociedad civil, bien a nivel de políticos, tienen que intentar con el nuevo gobierno a nivel nacional y con el nuevo delegado del gobierno a nivel regional, mejorar en lo posible el trazado del AVE a favor de los ciudadanos de Totana. Muy puntualmente eso. Tienen que exigírselo al secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura, y al delegado del gobierno en Murcia, que ha sido hasta hace 4 días, creo, el secretario general del PSOE a nivel regional. Se lo tienen que exigir y le tienen que arrancar compromiso. Y aparte de eso, yo creo que esto está sirviendo también para que los ciudadanos de Totana se estén dando cuenta, cuando nos ha afectado directamente, que las grandes obras faraónicas, como tú decías antes, no benefician al pueblo, a la gente, benefician a otros intereses. Y ahí tenemos la triple A, ¿no? Los aeropuertos, las autovías y el AVE. La gente lo tiene que ver. La política y la economía tiene que girar en favor de la gente. No puede ir ni en contra de la mayoría, ni puede ir solo a favor de unos pocos. Esto a lo mejor se hubiera solucionado si primero hubieran planteado un plan de viabilidad, es decir, hasta qué punto rentable, igual que cuando con los aeropuertos, como bien decías, de decir, oye, ¿va a ser rentable este aeropuerto? Porque realmente se han construido sí o sí a golpe por intereses, como tú dices, de empresas, políticos, de llenarse, de ponerse en esa foto, ese postureo, pero realmente no ha habido un estudio, o pienso que no, en muchos casos no ha habido un estudio real y viable de decir, oye, pues mira, vamos a tener 200.000 o 5.000 o los que sean viajeros todos los días, esto va a ser rentable, esto es un negocio. Pero es que, David, realmente el valor de uso que se quería extraer desde un principio de ese tipo de obras, sean los aeropuertos, sea otra, no es el valor de uso que vaya a tener el aeropuerto una vez esté construido, sino es la extracción de capitales que se va a hacer al Estado y se va a realizar una transfusión a otras empresas pantalla que están asociadas con ciertos políticos, que es el corporativismo entre empresa y Estado del que han estado hablando Juan y José bastante acertadamente. El beneficio no está en el uso que pueda tener el aeropuerto, por eso no se han hecho ese tipo de estudios. El beneficio está en la construcción en sí, que es donde está yo lo hago y luego ya que la aportación de capitales del Estado, que aportamos todos, y donde se materializa su transfusión a empresarios, a subcontratas y a otros menesteres. Muy bien. Entonces, ¿queréis añadir algo más? Yo solamente quisiera añadir que mientras los ciudadanos no seamos conscientes de que somos un mero instrumento para que esta gente, digo gente por no decir delincuentes, porque en muchos casos están condenados, hagan, amañen, acuerden, pacten y consensen lo que les dé la gana sin nuestro consentimiento, mientras los ciudadanos no seamos conscientes de estas cosas,
pues pasará lo del AVE que está pasando en Totana, pasará lo de la línea de alta tensión y pasará Sí, muchos casos que van a venir. venga, porque somos un mero instrumento. Muy bien. ¿Algún aporte más por vuestra parte? Sí, bueno, yo por terminar solo resumiría lo que hemos expuesto en que el AVE en Totana ha sido un amargo despertar, pero un despertar por otra parte necesario, de todo lo que nos han vendido como progreso, de cuestionarnos ciertas cosas y de ver realmente hacia qué camino nos llevan nuestros gobernantes. Y por último también, yo creo que a nivel de pueblo deberíamos estar todos a una con el tema del AVE, sobre todo por todos los afectados a sus viviendas. Es decir, aquí no vale que miremos un poco hacia otro lado o hagamos un poco una crítica puntual al AVE, pero a la hora de la verdad, cuando esa gente, nuestros vecinos, al fin y al cabo, se tengan que movilizar, tengan que hacer viajes a Murcia para hablar con Pedro Saura y tal, yo creo que no los podemos dejar solos y tenemos que tener en cuenta que esa gente está luchando por cosas que el día de mañana nos van a afectar a nosotros, porque hoy es el AVE y afecta a unas cuantas familias, pero mañana puede ser otro tipo de infraestructura, puede ser la línea de alta tensión, puede ser cualquier otro menester, y ahí cuando nos enfrentemos al problema no lo vamos a poder abordar individualmente. O lo abordamos como pueblo y de forma colectiva y haciendo fuerza, o realmente sí que no hay ninguna posibilidad de cambio o de inflexión en ciertas cosas. Bien, pues terminamos esta tertulia entre amigos, en la cual voy a agradecer la presencia y visita de Pedro José, de Juan y de José, por haber venido esta noche y haber estado aquí con nosotros. Y nada más, despedirnos deseándoles muy buenas noches, y como no hemos dejado muchísimas cosas en el tintero, la próxima semana veremos distintos temas y seguiremos debatiendo y hablando en esta tertulia entre amigos, en la cual espero que se hayan sentido identificados y les haya gustado. Muchísimas gracias y buenas noches.